Bueno, buenas tardes. Yo soy Alvarado Franco y en este portafolio voy a presentar cómo todos los contenidos que vimos en el año, que son flujos puros, mezcla, masa, energía, termofísica, entropía, ciclo de gas, ciclo de vapor, refrigeración y aire húmedo, se integran alrededor de un único sistema, que va a ser una central termoeléctrica de vapor que opera con el ciclo Rankine. En lugar de recorrer los contenidos de módulo por módulo, digamos, voy a entrar a la central de vapor y a medida que el agua recorre el ciclo, voy a ir mostrando cómo van apareciendo estos. Bueno, en la pantalla se ve el sistema completo, en donde un solo fluido de trabajo, que es el agua, va a recorrer cuatro dispositivos en un ciclo cerrado. Primero tenemos la bomba, que comprime el líquido desde la baja presión del condensador hasta la presión de la caldera. Luego tenemos la caldera, que añade el calor a presión prácticamente constante hasta obtener vapor sobrecalentado. Luego tenemos una turbina, donde el vapor se expande y genera trabajo mecánico. Y por último, un condensador que rechaza el calor restante al ambiente y va a devolver el fluido a estado líquido. Este lazo cerrado, digamos, va a ser un ciclo térmico y esto se refiere a que es una sucesión de procesos donde el fluido vuelve a su estado inicial. Esto es importante para transformar el calor en trabajo de forma continua. Y para poder diseñar y analizar este sistema, el primer paso es entender la sustancia que viaja por dentro. Entonces, el fluido de trabajo de agua, tratada como fluido puro, en el rango de presiones y temperatura del ciclo Rankine, el agua cambia de fase, de modo que la ecuación de gas ideal no va a ser suficiente. En este diagrama, temperatura, volumen específico, que bueno, en el eje vertical tenemos la temperatura, en el horizontal tenemos el volumen específico, que este va a ser el espacio que ocupa cada kilogramo de masa, y la curva va a representar la campana de saturación. Eh, en este se va a ver cómo evoluciona el agua cuando la calentamos a una presión constante, en este caso una atmósfera, y partimos desde líquido comprimido, del 1 al 2, alcanzamos el estado de líquido saturado, que va a ser el punto 2, y entramos en la región de mezcla, donde la temperatura se va a mantener constante mientras el volumen crece, y cuando la vaporización termina, vamos a llegar al vapor saturado, que esto es del 2 al 4, y la mezcla se cumple en el punto 2, 3 y 4, y seguimos aportando calor, vamos a llegar a vapor sobrecalentado, que se encuentra entre el 4 y el 5. Ahora bien, toda esta región de mezcla, que, que la temperatura, en el diagrama temperatura-volumen específico, aparece como una línea horizontal, corresponde a la misma condición que en el diagrama de presión-temperatura, que se representa como una sola curva, como, como la curva de saturación. Y esto significa que mientras el fluido está dentro de la campana, la presión y la temperatura no pueden variar de forma independiente porque el sistema está en equilibrio de fases, en la cual antes de la campana tenemos solo líquido y luego de la campana tenemos solo vapor. El diagrama de temperatura volumen específico nos va a mostrar la transición completa, mientras que el diagrama de presión temperatura nos va a mostrar la condición de equilibrio que, que hay dentro de la campana, justamente en esta línea. Pero, ¿qué pasa dentro de la campana? Bueno, eh, cuando el agua hierve en la caldera o se condensa en el condensador, van a coexistir líquido y vapor. Mirando esta gráfica, tenemos que en la línea horizontal, esta va a representar el cambio de fase. Acá es donde la presión y la temperatura son dependientes, no cambian. Entonces, para saber cuánta energía tiene el fluido, vamos a definir la calidad, en la cual, bueno, si nos da una calidad igual a 0, va a ser un líquido saturado. Si nos da igual a 1, va a ser un vapor saturado. Y si está entre el 0 y 1, va a ser una mezcla líquido-vapor. ¿Y de dónde sale esta fórmula de la entalpía de la mezcla? Sale de un promedio ponderado, que si tenemos una parte líquida y una parte de vapor, la entalpía total va a ser la suma de las partes, que simplificando algebraicamente vamos a representarla de esta manera, en donde, bueno, HF va a ser la entalpía del líquido saturado y HFG va a ser la entalpía de vaporización. Esta expresión se puede utilizar para calcular el calor que entrega el condensador y para evaluar la calidad del vapor a la salida de la turbina. Ya que definimos el fluido, ahora tenemos que saber cómo se mueve y podemos utilizar la conservación de la masa, en el que, bueno, imaginemos un equipo cualquiera,
como un calentador abierto, y el principio de este es que la variación de la masa dentro del sistema respecto al tiempo va a ser igual a la que entra menos la que sale. Y si hablamos sobre en el ciclo Rankine, nuestras turbinas y calderas van a operar en un estado estacionario, lo cual no se llenan y se vacían con el tiempo. Entonces, el término de la derivada va a ser igual a cero, y de ahí nace la ecuación que utilizamos acá, que es la sumatoria de los flujos másicos de entrada van a ser igual a lo de salida. En lo cual, bueno, esto va a ser importante porque es en una extracción de turbina, la masa de vapor que sacamos más la masa que sigue debe sumar exactamente la masa total que entró. Ahora, con los caudales definidos, vamos a aplicar lo que es la primera ley de la termodinámica para volúmenes de control. Y esta dice que en un sistema abierto, con flujo de masa entrando y saliendo, el cambio de energía dentro del volumen del control se debe a el calor que entra o sale, al trabajo que entra o sale, y a la energía que transporta la masa, que atraviesa las fronteras, principalmente de entalpía, más energía cinética y potencial. En su forma general, la vamos a tener de la siguiente forma. Y para poder simplificar esto, podemos decir que en una caldera o turbina los cambios de altura y de velocidad van a ser despreciables comparados con el inmenso cambio de energía térmica, por lo que la ecuación final que usamos es simplemente la que se ve acá en pantalla. Si lo aplicamos a cada equipo, en el primer caso tenemos la caldera, que vamos a considerar despreciable el valor de trabajo, por lo que el calor de los gases de combustión se va a transferir por conducción, convección y radiación al agua, quedando la fórmula de la siguiente manera, de la cual va a ser el flujo másico por la diferencia de entalpías en el punto 32, que sería entre la salida y la entrada. Y si en la zona de líquido o de gas, donde el calor específico sea aproximadamente constante, vamos a poder relacionar la entalpía y la temperatura como con la siguiente fórmula, pero ahora teniendo en cuenta las temperaturas de salida y entrada, y multiplicando por el valor constante del calor específico. Luego tenemos a la turbina, que vamos a considerar adiabática, por ende va a ser el flujo de calor, va a ser aproximadamente cero, y el balance se va a reducir al trabajo del eje. El flujo másico por la diferencia de entalpías entre el punto 3 y 4, y también se relaciona con la temperatura y el calor específico. Y por último tenemos a la bomba, que también se va a considerar adiabática, despreciando el flujo de calor, y este va a recibir trabajo mecánico, por lo que la fórmula quedaría como el flujo másico por la diferencia de entalpías entre el punto 2 y 1. Y al igual que los demás, lo podemos relacionar con el calor específico y la temperatura. Luego se podrá calcular el trabajo neto con la diferencia entre el trabajo de turbina y bomba, y con este dato se podrá calcular la eficiencia térmica que hay, haciendo el trabajo neto sobre el flujo de calor de la caldera, o también se podrá calcular como uno menos el flujo de calor del condensador sobre el de la caldera. Bueno, hasta acá sería un ciclo ideal, por lo que ahora vamos a incorporar la realidad con el segundo principio de la termodinámica y la entropía, en el cual el segundo principio establece que todo proceso real va a generar entropía y que nunca va a ser posible convertir todo el calor en trabajo. Siempre van a existir irreversibilidades que van a limitar el rendimiento de cualquier máquina térmica. Entonces, la base teórica de esto va a ser la desigualdad de Clausius, que va a ser el diferencial de entalpía, va a ser mayor o igual que el delta del flujo de calor sobre la temperatura. Por lo que podemos decir que en todo proceso real la entropía se genera, o sea que es mayor a cero. Mirando el diagrama temperatura-entropía del ciclo Rankine, tenemos, bueno, el modelo ideal va a estar representado con la línea continua, y el modelo real va a estar representado con la línea punteada, representando las irreversibilidades.
de la cual la línea 1-2 va a representar la bomba y la línea 3-4 va a representar la turbina. En el modelo ideal, ambos van a ser procesos adiabáticos irreversibles, en donde la entropía se va a mantener constante y las curvas van a ser verticales, o sea, van a ser procesos isentrópicos. Pero en realidad, la fricción y las irreversibilidades hacen que la línea real de la turbina termine en un punto 4A con esta inclinación, con una mayor entropía que en el punto ideal 4S. Esto es lo mismo que ocurre con la bomba, desde el punto 1 al punto 2A, y como el punto real 4A está a mayor entalpía que el punto ideal 4S, el trabajo que extraemos va a ser menor, por lo que esta pérdida se va a medir con la eficiencia isentrópica de la turbina, teniendo en cuenta la diferencia de entalpías en el punto 3-4, en el numerador utilizando el punto real y en el denominador utilizando el punto ideal. Lo mismo va a suceder con la eficiencia isentrópica de la bomba. Pero en este caso, en el numerador vamos a utilizar el punto ideal sobre el punto real. Sin este concepto del segundo principio, sobreestimaríamos la potencia de la planta en un 10 o un 15%, por lo que ahora lo que vamos a hacer es buscar una mayor eficiencia relacionándolo con los ciclos de potencia de gas. Y acá analizaríamos el ciclo Brayton usado en las turbinas de gas, en donde estas máquinas tienen una ventaja que operan a temperaturas muy altas, como a 1100 grados Celsius o más, pero tienen una desventaja que expulsan gases de escape que todavía son muy calientes. Entonces la solución a esto va a ser el ciclo combinado, de la cual conectamos la salida de la turbina de gas a la entrada de nuestra central de vapor, en donde los gases de escape van a calentar reemplazando el quemador de la caldera, y el desecho de un ciclo se va a convertir en el combustible del otro. Entonces, esta integración va a elevar la eficiencia global por encima del 60%, algo que sería imposible de lograr con los ciclos por separado. Siguiendo el flujo de vapor, salimos de la turbina y llegamos al condensador, en donde, bueno, tenemos el compresor, que el ciclo comienza por acá, por el estado 1, en donde el refrigerante entra al compresor como vapor saturado. El compresor consume energía externa para comprimir este gas. Esto va a hacer que se eleve su presión y su temperatura, llevándolo al estado 2, donde se convierte en vapor sobrecalentado. Luego tenemos al condensador, en donde el gas caliente va a pasar por el condensador. Acá va a entrar en contacto térmico con el aire del ambiente, y como el gas está más caliente que el aire, este va a liberar calor, que está representado como QH, y al perder este calor, el gas se va a condensar y se va a convertir en líquido, y en el punto 3 vamos a tener líquido saturado. Luego tenemos la válvula de expansión, que el líquido a alta presión va a pasar por esta válvula, y esta funciona como un estrangulamiento en donde reduce la presión del fluido. Entonces, al bajar la presión, la temperatura va a caer por debajo de la temperatura de ambiente en la que queremos enfriar, y en estado 4 vamos a tener una mezcla de líquido-vapor a baja temperatura. Y por último tenemos al evaporador. Bueno, y esta mezcla fría entra al evaporador, que está ubicado en el espacio refrigerado. Podríamos decir que es una heladera. Y suponiendo que es una heladera, como el refrigerante está más frío que los alimentos que se encuentran dentro, este va a absorber el calor de ellos, que está señalado como QL. Entonces, al absorber este calor, el líquido va a terminar de evaporarse por completo, volviendo al estado 1 como vapor saturado y listo para reiniciar el ciclo. Podemos decir que una heladera o una bomba de calor es, desde el punto de vista termodinámico, un ciclo de potencia recorrido al revés, en el que en el diagrama temperatura-entropía se recorre en sentido antihorario. En un ciclo de potencia, como en el ciclo Rankine, el fluido se expande para entregar el trabajo. En cambio, en un ciclo de refrigeración, gastamos trabajo en un compresor para forzar la transferencia de calor desde un punto frío a uno caliente. El rendimiento de estos
se va a medir con el coeficiente de operación, que relaciona el calor útil trasladado con el trabajo de compresión. Así los principios que usamos para refrigeradores domésticos y bombas de calor son los mismos que aparecen en la etapa de condensación del ciclo Rankine. Bueno, y finalmente el ciclo se cierra con el ambiente, en donde el calor extraído en el condensador se transfiere al ambiente y mucho lo que hacen es mediante una torre de enfriamiento, la cual en la torre va a ocurrir un proceso combinado de transferencia de calor y masa, en donde bueno, el agua caliente del condensador se pulveriza o cae en forma de película, una corriente de aire va a ascender en contracorriente y una pequeña fracción del agua se va a evaporar tomando de la masa líquida una cantidad de calor igual a la entalpía de vaporización y enfriando el resto. Y para analizar esto se utiliza la carta psiconométrica, en donde este describe el comportamiento del aire húmedo. Tenemos que en el eje horizontal aparece la temperatura de bulbo seco, que va a ser la temperatura del aire medida con un termómetro común. Luego tenemos en el eje vertical la humedad específica, que indica cuántos kilos de vapor de agua hay por kilo de aire seco. Luego en la curva de la izquierda tenemos la línea de saturación, que es correspondiente al 100% de la humedad relativa, que a lo largo de esa curva el aire va a estar saturado y no va a poder admitir más vapor. Luego si nos vamos un poco hacia la derecha, vamos a tener la curva de humedad relativa constante, que nos va a representar las diferentes combinaciones de temperatura y contenido de vapor. Y luego tenemos las líneas de entalpía constante, que nos va a servir para analizar los procesos de enfriamiento evaporativo en la torre. Luego tenemos la línea de temperatura de bulbo húmedo constante, que nos va a marcar el límite práctico de enfriamiento del agua. Y por último, vamos a tener la línea de volumen específico del aire constante, que nos va a permitir conocer el volumen que ocupa cada kilo de aire seco más su vapor asociado. Entonces, en la torre de enfriamiento, el punto de operación del aire se va a desplazar sobre esta carta siguiendo trayectorias cercanas a las líneas de entalpía constante. Por eso es que el desempeño de la torre nos va a quedar limitado por la temperatura de bulbo húmedo, que cuanto más húmedo esté el aire exterior, menos capacidad va a tener de aceptar el vapor adicional y peor se va a enfriar el agua que vuelve al condensador. Como conclusión, podríamos decir que se demostró que una central termoeléctrica es un organismo donde cada concepto que vimos en el transcurso del año va a ser importante para el funcionamiento del todo. Vimos que la operación comienza con las propiedades termofísicas y del equilibrio de fases. Sin estos, no podríamos describir ni controlar el comportamiento del agua dentro de la caldera, ni tampoco definir sus estados termodinámicos. También vimos que el movimiento del fluido va a depender estrictamente del balance de masa. Cada tubería, cada extracción de turbina y cada punto de mezcla van a tener que satisfacer el flujo estacionario para que el ciclo cierre correctamente. Vimos que la potencia del sistema surge de la aplicación de la primera ley, que establece cómo el calor aportado en la caldera se convierte en trabajo mecánico en la turbina y cómo el trabajo consumido por la bomba condiciona el neto del ciclo. Vimos que la realidad del proceso va a estar limitada por la entropía y la irreversibilidad. Sin esto, tendríamos que subestimar las pérdidas internas, las ineficiencias isentrópicas y la desviación del comportamiento ideal de la turbina y la bomba. Vimos que la búsqueda de mayor eficiencia nos llevó a integrar los ciclos de gas, demostrando que la hibridación con un Brayton nos va a permitir recuperar la energía de los gases de escape y elevar el rendimiento global mediante el ciclo combinado. Y por último, vimos que el ciclo solo puede cerrarse devolviendo el calor al ambiente, lo que introduce los principios de refrigeración y la interacción termodinámica con el ambiente mediante psicometría y el aire húmedo en la torre de enfriamiento. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.